Muy bien, como propósito del estudio, para poder terminar de entender el tema de las parábolas y su forma de interpretación literal, tenemos que tener una pequeña base histórica de las escuelas de interpretación, es decir, la escuela de interpretación de Alejandría y la de Antioquía. En segundo lugar, nuestro propósito tiene que ser revisar los contextos siempre de las parábolas y siempre interpretarlas literalmente. En tercer lugar, vamos a ver al final el resumen de los principios básicos que tiene que tener el intérprete. Estas dos escuelas de interpretación se conocen como la escuela de interpretación alegorizante o que trata de buscar alegorías, y esta se desarrolló en el norte de Egipto, en Alejandría, donde se había también colocado un grupo de 70 sabios en la época de Alejandro Magno, cerca del siglo III al siglo II, donde se tradujo todo el Antiguo Testamento al griego, versión que conocemos como la Septuaginta. Esto es en el norte de Egipto. Esta va a ser llamada después la Escuela de Alejandría. Ahora vamos a ver cómo se originó. Y la segunda escuela de interpretación literal se desarrolla desde el capítulo 11 del libro de los Hechos y es en Antioquía de Siria o Antioquía de Psidia, y es llamada también la Escuela de Antioquía. Como pueden ver, esta escuela empieza con un personaje llamado Filón de Alejandría, que entre el año 20 antes de Cristo y el 45 después de Cristo, como muchos de los griegos, él pensaba que las palabras podían tener un significado oculto, y entonces la alegorización era uno de los métodos muy interesantes de la interpretación filosófica de las cosas diarias que tenían los griegos. Lo interesante es que en el año 120 a 216 después de Cristo, un tal Panteno de Alejandría también empieza a extender este tema dentro de la literatura bíblica. Entonces, ellos estaban buscando siempre un segundo significado. Los más fuertes exponentes que influyeron en el catolicismo y por supuesto en el protestantismo sin que se dieran cuenta, y aún hoy entre los evangélicos, fue Clemente de Alejandría en el año 150 a 216, Orígenes de Alejandría entre 185 y 254, Jerónimo, que era de Belén, pero también se lo llama de la escuela de Alejandría en el 350 a 420, y Agustín de Hipona en 354 a 430, que es uno de los mayores escritores de libros, como La ciudad de Dios y otros, en donde se hacen alegorías. Para nosotros, Juan Bunyan también fue uno de estos personajes, y El peregrino, El progreso del peregrino, son libros que nos muestran lo que él escribió mientras estaba en la cárcel por la persecución. Pero lo más importante para nosotros es reconocer la escuela de interpretación literal. Para no ir hacia el Antiguo Testamento, porque toda la escritura en el Antiguo Testamento y en el Nuevo es interpretado literalmente, Pablo solamente una vez toma el tema de la alegoría en Gálatas 4. Pero fíjense, los sacerdotes y escribas en la época de Cristo interpretaban literalmente. Por ejemplo, en Mateo 2, cuando Herodes llama para saber dónde había de nacer el Cristo, ellos le citan literalmente Miqueas 5:2, que iba a nacer en Belén de Judea. Ahora, el Señor Jesucristo, que es otro exponente de la escuela literal, cuando habla de las profecías del Antiguo Testamento, cuando habla de los temas como el diluvio y Noé, o como el matrimonio, o como los salmos que él cita, los hace siempre en forma literal. Él no estaba buscando un significado secundario o escondido. Los apóstoles en el tiempo del Señor, cuando hacían sus preguntas, cuando preguntan por Elías, cuando pregunta del reino milenial, son preguntas específicas relacionadas con lo literal del Antiguo Testamento. Pero luego de la resurrección, cuando ellos le preguntan, eh, ¿cuándo se va a manifestar el reino de los cielos en Hechos 1:6? ¿Se acuerda que le dice, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos están hablando de algo literal. Si nosotros seguimos mirando, Pedro, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, toma directamente literal
una profecía, pero no para hablar de la profecía, sino para cerrar el mensaje en el texto que dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahí él empieza a contar la historia del Señor Jesucristo, de su ministerio, etcétera, etcétera, y a presentar el plan de salvación. En el capítulo 4, en el capítulo 10, eh, cuando tiene que presentarle a Cornelio el mensaje, siempre lo hace interpretando los pasajes del Antiguo Testamento en forma literal. Si uno mira a Esteban en Hechos capítulo 7, él va a contar la historia literal, inclusive cuando él habla de que ellos en el desierto llevaban la estrella del dios Ranfán. Lo hace en forma literal. Todo el tiempo es literal. No habla en forma alegórica ni buscando un significado oculto. Felipe en Hechos 8, cuando está leyendo el eunuco la historia del libro de Isaías 53, y le pregunta el etíope, ¿de quién habla esto? La pregunta es para entender el contexto y la literalidad del pasaje. Cuando Pablo habla en Hechos 13, lo habla en forma literal. Cuando él habla en Gálatas 4, utiliza la única alegoría y con un propósito que es similar a la analogía del pasaje de Romanos 7, demostrar la imposibilidad de que coexistan la ley mosaica y la gracia en la iglesia, porque no pueden convivir las dos. En Romanos 7 explica que para que un judío o una persona que estaba tratando de acercarse a Dios por medio de la ley, viviendo bajo la ley, pudiera dejar eso y tener la ley de Cristo, la gracia, y la ley de Cristo es diferente a la ley mosaica, hace el ejemplo de la esposa que tiene un marido y ella se quiere casar con otro y no puede mientras vive su marido. La única forma es si se muere el marido. Entonces lo que presenta es que en la obra de Cristo de muerte, sepultura y resurrección, el creyente cuando lo recibe está identificado con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Dios lo ve en Cristo. Por eso nace para una vida nueva y ahora tiene una nueva relación con la gracia y con el Señor Jesucristo. Jacobo, el medio hermano del Señor, en Hechos 15, también cuando se hace esa especie de concilio, entre comillas, en Jerusalén, él dice que esto está de acuerdo con lo que dijeron los profetas, que después de esto, ¿qué es esto? El hecho de que los gentiles y los judíos estaban convirtiéndose y formando una iglesia. Después de esto, dice, el Señor va a volver y va a restaurarle a David todo su reino. Esa es la idea del pasaje. Algunos creen que la iglesia está haciendo eso. Para nada, para nada. Después de esto, después de la conversión, de la formación de la iglesia, del arrebatamiento de la iglesia, recién después el Señor va a tomar y va a restaurar el tabernáculo caído de David. Pedro también en primera y segunda Pedro, cuando habla del mundo antiguo que fue destruido por el agua y el futuro está esperando el fuego, cuando habla de los que se salvaron en el arca, su interpretación de los pasajes del Antiguo Testamento es literal. Y Lucas, que es muy probablemente el autor de Hebreos, él utiliza los textos de la forma literal. Cuando habla del tabernáculo, de los sacrificios, de los elementos dentro del tabernáculo, es literal. Nunca está hablando qué significa una cosa u otra. Judas mismo, cuando narra las historias, habla de las cosas literales. Si vamos más adelante, tenemos a Flavio Josefo como un autor que nació en el 37 después de Cristo y murió cerca del 100 o un poquito más. Él cuando escribe sus libros habla de los personajes que estuvieron y lo que hicieron y habla aún del Señor Jesucristo y de sus seguidores. Entonces, tenemos que entender que cuando habla de Isaías, Flavio Josefo, habla de que fue un profeta que existió, que hizo esto, que hizo lo otro. Esas cosas son muy interesantes. Hay un tal Diodoro de Tarso también, que cuando escribe algunos aspectos de la Biblia, los escribe en forma literal. Crisóstomo, o llamado también Juan de Antioquía,
habla de los personajes y de lo que escribieron y cita los pasajes en forma literal, no los cambia. Y cerca de Antioquía había un tal Teodoro de Mopsuestía, que entre el año 350 y 428 también escribió algunas cosas muy interesantes del cristianismo, pero lo hace en forma literal cuando cita los textos, no cambia. Así que lo que nosotros tenemos son un gran bagaje de los apóstoles de interpretar literalmente la escritura en adelante y otro grupo que solo le interesa la alegorización. Por eso, cuando uno les pide que expongan, que hagan exégesis de pasajes como el capítulo 20 del libro de Apocalipsis o todo Ezequiel 40 al 48, no saben hacerlo porque va en contra de lo que ellos ya han, entre comillas, interpretado. Y eso es el problema que existe hoy dentro de las iglesias evangélicas y protestantes. Muy bien, vamos a entrar en las parábolas 25 a 33, que son las que nos quedan, y después nos quedan 4 o 5 más, para poder ver la interpretación. Como ustedes se van a dar cuenta en este gráfico, Mateo y Marcos no tienen estas parábolas. Hay una muy parecida que es la de la Gran Cena, pero no tiene que ver con la que le estudiamos de Mateo 22. Muchas frases eran dichas en más de una ocasión. Esta de Lucas es algo que el Señor hizo en Perea, y Perea es parte de su ministerio cuando va en ascenso. En cambio, Mateo 22 es una parte donde el Señor Jesucristo ya está yendo a Judea y por supuesto después va a ir hacia la cruz. Así que el rico insensato, el siervo vigilante o responsable, la higuera estéril, que es diferente de la higuera anterior que habíamos estudiado en Mateo 25, la parábola esta de la gran cena que hablamos de Lucas 14, la construcción de la torre y el rey que va a la guerra, que también las encontramos juntas, la moneda perdida, que es una de las que no cita Mateo, pero Lucas 15 tiene las tres, la del hijo pródigo o que dilapidó todo y el corazón del padre en el capítulo 15 y el mayordomo infiel, pero a la vez previsor, al cual el Señor dice que el amo lo alaba. Vamos a verlas rápidamente. La parábola del rico insensato, le puse el número 25 porque es el orden de las que ya hemos visto, esta sería la 25. Lucas 12:16 dice, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has provisto, de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Si uno mira el contexto, se da cuenta enseguida que el Señor le está explicando al pueblo judío, algunas actitudes que tienen que tener, porque justamente el contexto, el Señor habló de un personaje que viene y le dice en la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y esto era porque los escribas y los fariseos, como ya hemos visto, eran avaros y se querían, digamos, apropiar de los bienes de una viuda y es condenado en Mateo 23 y buscaban siempre el dinero. Entonces, la parábola esta es para seguir endureciendo sus corazones, para mostrarles que lo que ellos estaban haciendo estaba totalmente errado. Lo importante era la riqueza para con Dios. Esto es parte de esta enseñanza. Así que si ustedes tienen tiempo, lean Lucas capítulo 12 con este contexto y se van a dar cuenta que está hablando de esa manera. Inmediatamente después el Señor les va a dar la lección de decir, miren,
que si ustedes se afanan por vuestra vida, por qué van a comer, qué van a vestir, recuerden que los cuervos no siembran ni ciegan, ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. Este es el concepto del contexto. Y el Señor concluyó toda esa exposición diciendo, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis con ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Este texto está dirigido a judíos, por eso el contexto termina diciendo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Esto es para judíos, no se repite en la iglesia. En la iglesia se nos dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso, se nos da Filipenses 4:6 para no estar afanosos, pero no están en el mismo nivel estos pasajes para la iglesia. Ahora vamos a la del siervo que estaba vigilante o que era responsable. Lucas 12:35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Esto tiene que ver con una actitud, porque vos no ibas a tener la lámpara encendida de día. Pero esto tiene que ver con la actitud. Y vosotros sed semejante a hombres que aguardan a que su Señor regrese. Fíjense que está hombres en plural, porque eran los que estaban en una casa, a los cuales se les entregaba una responsabilidad cuando el Señor se iba. Este Señor regresa de las bodas, dice, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Ya hemos visto una parábola parecida con las vírgenes insensatas. Hemos visto una parábola en Mateo relacionada con una cena de las bodas, como lo vamos a ver también aquí, en diferentes periodos, y estos son los elementos que siempre está usando el Señor. Bienaventurado aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Esto no se repite nunca para la iglesia. Esto fue dicho a los judíos para que ellos entiendan. Y dice, y aunque venga en la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Yo quiero decirles que termina la parábola diciendo, pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Como ustedes están notando en estos pasajes del siervo vigilante, está hablando de la manera en que Dios va a recompensar cuando se establezca el reino milenial a estos judíos, a este remanente fiel que va a estar de la tribulación, que va a poder ingresar al milenio. Pero en estos casos eran parábolas que trataban de endurecer a estos oyentes. Y estos oyentes en todo momento querían sacar a Cristo del medio, establecer su propia justicia. Recuerden que vimos en Mateo 12 que el reino de los cielos sufre violencia, los violentos no querían el reino de los cielos como Cristo lo ofrecía, lo querían como ellos pretendían que fuera. Ahora vamos a ver la parábola de una higuera estéril. Lucas 13:6 dice, dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces, el viñador, respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. El contexto de esta parábola es que el Señor estaba yendo hacia Jerusalén y entonces le preguntan los discípulos que estaban con unos galileos que parece que Herodes había matado a unos galileos y había mezclado la sangre con los sacrificios que ellos habían hecho. Y entonces el Señor le dice, ¿y ustedes piensan que esos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Es decir, el concepto que ellos tenían era, cuanto más malo sos, más castigo de Dios tenés. Un error que los amigos de Job tuvieron. Entonces le dice, no,
Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y entonces cuenta otra historia que no nos relata mucho más la Biblia, que había 18 personas sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató. Y entonces él vuelve a preguntarles, ¿ustedes piensan que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, le dice el Señor, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Es decir, que cuando coloca esta parábola de la higuera, si bien la higuera tiene una relación con Israel, lo que está diciendo es, Dios tiene tiempos para que la gente tenga oportunidad de relacionarse y dar un fruto digno de arrepentimiento. En este caso, es el Señor el que les está hablando y no están queriendo dar el fruto del arrepentimiento. Con Juan el Bautista se bautizaban como que estaban arrepentidos, pero el Señor sabe que lo van a entregar y lo van a matar. Entonces, la parábola es, si no da fruto, la cortamos. Cortar tiene que ver con juicio, con castigo. Y esto es muy interesante porque esta parábola no se relaciona con la iglesia, se relaciona con Israel. El creyente puede perder sus coronas, como dice segunda Juan o Apocalipsis cuando escribe a la iglesia, le dice que Dios los va a guardar de la hora de prueba y que los va a recompensar. Entonces, este concepto no tiene que ver con la iglesia, ni tiene que, o sea, el principio que podríamos encontrar acá es que hay que dar fruto, pero el Señor lo está hablando para la gente que lo escucha para que se endurezca, porque ellos no van a dar fruto de arrepentimiento. Por eso anteriormente dijo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Ahora entramos en una parábola similar a la de Mateo 22, pero esta fue previa. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados, venid que ya está todo preparado. Y a todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Aquí hay que notar que la parábola se diferencia de Mateo, porque en Mateo es un rey que hace una fiesta de bodas para su hijo. Y en Mateo lo que se está intentando hacer es que este rey les va a dar ropas diferentes a cada uno, pero aquí en esta cena no se les da ropas, simplemente es una cena. Entonces, esos detalles nos muestran que el Señor adaptó la información, a pesar de que tenía muchas similitudes, y lo dijo en diferentes espacios, porque en una línea de tiempo, esta de Lucas es yendo a Perea y la otra es en Jerusalén. Interesante de esta parábola es la misma idea de la anterior, porque cuando uno mira la anterior, se ve que el juicio que se le da a las personas que no quisieron ir junto al que estaba sin vestirse adecuadamente, era el lloro y el crujir de dientes. Pero en esta parábola de Lucas, lo único que se nos dice es, ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán mi cena. Es decir, los judíos estaban siendo invitados por el Señor a poder estar en el milenio y no querían. Estaban haciendo lo imposible por ofender al que los estaba invitando, que era el Señor. Entonces, estas parábolas que tienen que ver con esa gente era para endurecerlos y a los discípulos para recordarles que el tiempo
del reino milenial iba a ser pospuesto. Si lo queremos aplicar a la iglesia, esto no sirve, porque en la iglesia no se fuerza a nadie a entrar. Nosotros llevamos el Evangelio, pero solo el Espíritu Santo hace que se convierta la gente. Aquí en esta parábola de la cena, era buscar gente que no era digna para que esté allí. Y eso va a suceder en la tribulación. Muchos gentiles van a poder entrar al reino milenial. La parábola de la construcción de una torre. Grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y aquí viene la parábola, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Si ustedes notan, esto se refiere a calcular el precio de seguir al Señor. La gente que lo seguía, generalmente lo seguía por la comida, por los milagros, por las sanidades, pero no estaban haciendo nada como para calcular el costo que iba a significar seguir a Cristo y ser rechazado por los fariseos, los saduceos y los escribas. Entonces calculen el costo de seguirme, porque aquí, si no aborrecen su vida, porque también la pueden perder, no son dignos de mí, no pueden ser mis discípulos. Por eso ellos tenían que llevar una cruz. Nosotros los evangélicos hoy, decir que llevamos una cruz es una locura. Nosotros tenemos que acordarnos de Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Yo no llevo una cruz, no cargo una cruz, esa es una falacia, es sacar un texto de contexto. Tampoco está buena la broma cuando dice, sí, yo tengo la cruz de mi suegra, pero no funciona esas ideas así. El Señor le hablaba a los judíos, a ellos les decía que tenían que llevar una cruz, pero ellos la entendían, porque el Señor todavía no estaba llevando la cruz, pero entendían eso. A nosotros se nos dice, cuantas cosas eran para mi ganancia, dice Pablo en Filipenses 3, las he estimado como pérdida. ¿Sí? Entonces, trabajemos sobre estos principios de separar las parábolas de la iglesia. Vamos a mirar la otra parábola que está pegada. ¿O qué rey, al marchar la guerra contra otro reino, se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Esto sigue haciendo que se endurezca la dirigencia del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque en esta parábola vuelve a poner el concepto de saquen la cuenta. Si ustedes no están recibiéndome como el rey, es como que no están calculando todo el precio que significará rechazarme, no ser mi discípulo. Solamente los apóstoles podían estar allí. Él los había elegido, pero los otros lo iban a abandonar, lo iban a crucificar. Entonces, todas estas parábolas se relacionan siempre con Israel y con los líderes. Aparece la parábola de la moneda perdida que les decía que Mateo no relató y solo quedó en Lucas, de las tres que se presentan en una misma ocasión. Dice, ¿qué mujer que tiene 10 dracmas? Si pierde una dracma no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Les tengo que recordar que esta parábola está dentro de las tres de Lucas 15
Y la base de Lucas 15 es el versículo 1 y 2, cuando dice que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y come. Por eso primero empezó con la parábola de la oveja perdida, y luego va la de la moneda perdida, y luego va a ir a la del hijo perdido, o el hijo, como lo llamamos, pródigo. Entonces, me llama mucho la atención que cuando la gente interpreta esto, quiere evangelizar con esto. Y esto no es para evangelizar. Esto es que los fariseos, los dirigentes, están enemistados contra los publicanos y pecadores y no quieren que Jesús se acerque a los publicanos y pecadores. Tienen que estar con ellos porque ellos son la élite, ellos son los más importantes, son los únicos que guardan la ley, que usan las filacterias, que ayunan, que se lavan las manos para comer todo el tiempo. Y el Señor lo que está diciendo es, miren, estos pecadores, ahora vamos a verlo en la parábola del hijo pródigo mejor. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre, bueno, les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue a lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Esto le ponía más sal a la herida que tenían los líderes religiosos. Les molestaba. Y con esta parábola lo que quiere mostrar, la palabra pródigo les he dicho que tiene que ver con ya sea con dar abundantemente o con gastar, desperdiciar abundantemente. Y en cierto sentido, esta parábola nos habla del corazón del Padre que no le preocupaba los bienes. De la misma manera que cuando el Señor se presentaba a los judíos, les decía, cada uno de estos publicanos y pecadores es como este hijo que estaba perdido, esperando comer algarrobas. Y ustedes actúan como el hijo mayor, en forma insensata. Ustedes tenían la responsabilidad de todas las cosas de la casa y podían disfrutar de esas bendiciones. Sin embargo, ustedes son religiosos, están haciendo cosas para que Dios les dé. Y Dios es generoso. Ustedes se molestan porque yo sano a publicanos y pecadores. Y Dios es generoso.
Y todas estas parábolas siguen endureciendo el corazón de estos líderes. ¿Ven? Acá no hay salvación para la iglesia, porque el hijo nunca dejó de ser hijo, siempre fue el mismo hijo. El padre nunca dejó de ser padre porque siempre fue padre. Sin embargo, cuando presentamos el Evangelio de la Gracia, las personas son hijos del diablo. Están muertos en delitos y pecados. Ellos no pertenecen a la familia de Dios. Se transforman en hijos de Dios cuando reciben a Cristo. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron. Este muchacho siempre fue hijo de su padre y él siempre fue el padre de ese muchacho. Entonces, si ustedes pueden entender esto, no usen más estas parábolas porque confunden a la iglesia. Les hacen creer que hay que buscar un significado oculto y no tiene ningún significado oculto. Las parábolas tienen siempre los mismos dos propósitos. Mostrarle a los judíos que ellos están en contra de Dios y endurecerlos y explicarle después a los apóstoles estos principios del tiempo en que este reino prometido para Israel va a ser pospuesto. Bien, llegamos a la parábola del mayordomo infiel, pero muy previsor. Lucas 16:1 dice, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigo por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también estas cosas, todas estas cosas, los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Si ustedes han entendido este contexto, el amo es el que alaba la sagacidad de este mayordomo infiel, porque estaba disipando sus bienes, pero fue previsor, porque con lo que no le pertenecía, se organizó para que en el futuro no le faltara nada. Y estos fariseos, que eran avaros, creían que este tipo de negocios, y aún en el día de hoy me parece que los judíos tienen ese mismo principio traído desde Babilonia seguramente o antes, eh, era excelente, mirá qué inteligente. Se armó toda la fortuna robándole a su amo. El amo lo alabó por la sagacidad. El Señor reconoce que el uso de algo que no le pertenecía para algo futuro, para su propio beneficio, fue muy inteligente. Entonces le dice a los fariseos, ustedes son avaros y ustedes están haciendo como esta persona, pero sepan una cosa, lo que ustedes tienen son riquezas injustas, pasajeras. Esto termina acá. Cuando ustedes se mueran, esto se termina acá. Y ustedes no están haciendo nada para el reino de los cielos. Cuando el reino de los cielos se establezca, ustedes no van a poder estar en ese lugar porque no aprendieron a administrar lo que se les confió. Ellos habían
mal administrado la ley de Dios, la palabra de Dios. Mal administraban los bienes porque, vieron en Mateo 23, trataban de robarle a la viuda todo lo que le quedaba y hacían largas oraciones por pretexto. Eran avaros. Por eso se burlaban de él, porque el Señor les está diciendo eso exactamente. Ustedes se justifican delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones. Así que esta parábola, si tuviéramos que encontrar un principio central, es no para nosotros como iglesia, sino principalmente es qué haces con lo que administrás. Pero siempre les digo lo mismo, no recurran a usar mal las parábolas. Utilicen los textos que ya tienen en el Nuevo Testamento, porque para la iglesia hay muchos textos relacionados con la administración, con el dinero. Uno mira Corintios 4:12 y dice, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y ahí podemos decir, bueno, acuérdense de este mayordomo infiel que se apropió de lo que no le correspondía para sí mismo y el Señor lo rechaza ese tipo de conducta. Los únicos que lo felicitaron fueron los fariseos. ¡Qué inteligente! ¿Se dieron cuenta? Bien, como corolario, les recuerdo los datos para interpretar correctamente. Primero, noten que siempre están los mismos interlocutores, el pueblo hebreo, sus líderes y los apóstoles. Jamás está la iglesia. Recuerden, jamás está la iglesia. Segundo, noten que siempre están los mismos propósitos, no cambian: endurecer al pueblo de Israel para condenarlos por cuanto rechazaron al Mesías y darle entendimiento del tema tiempo a los apóstoles, porque hay dos misterios que primero que se pospone la inauguración del reino de los cielos y que va a aparecer la iglesia, así que el tema tiempo dilata el reino de los cielos en la tierra. Y tercero, siempre estamos usando los mismos elementos de interpretación: lo literal y contextual, lo histórico y lo gramatical. Que el Señor les bendiga. La semana que viene terminamos con las parábolas.